RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar con el doctor Mario Izquierdo. Él es el director ejecutivo de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, MINSA Lima. Qué gusto saludarlo, doctor Izquierdo. Muy amable como siempre. Gracias por atender la comunicación con RCR. Muy buenos días a todos los colegas de RCR, a través de su persona, señor Hernández, y un saludo cordial a todos nuestros hermanos a nivel nacional. Permítame, antes de iniciar el tema que hoy nos ocupa, expresar mi solidaridad y un llamado a la calma a toda la población debido a lo ocurrido en horarios de la mañana, casi horarios de la madrugada mañana, como ha sido el sismo de 5.6 de intensidad, registrado como referencia a 19 kilómetros al noreste de Lima, lo cual pues también nos pone sobre la mesa la necesidad de tener que contar siempre, ¿no?, con nuestra mochila de emergencia, que es un llamado que el Ministerio de Salud, Defensa Civil ha hecho siempre, y además a contar a la mano con nuestras mascarillas, ya que si tenemos que desplazarnos del domicilio hacia una zona segura fuera del hogar, tendremos que hacerlo también de manera segura en este contexto de pandemia. Bien pertinente de esas recomendaciones que usted hace, doctor Izquierdo, ¿no? Aprovecho esta conversación porque estamos también frente a la emergencia sanitaria, ¿no? Muchos se preguntan, ¿no?, ¿cuál es la sintomatología de los casos de la variante Omicron, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia con otras variantes, la más reciente, la Delta, ¿no? Nos gustaría que nos ilustre para que quienes nos están siguiendo en varios puntos del interior del país puedan tener la suficiente información, ¿no? Hay un aspecto muy importante de Omicron que la población todavía no termina de concienciar, y es que Omicron es una variante mucho más contagiosa que Delta. Hemos ido en escala, una variante tras otra, teniendo un ratio de contagiosidad mayor. O sea, el ratio quiere decir la capacidad de una persona enferma de infectar a otras. Con Delta hablábamos de un ratio entre 4 a 5. Hoy con Delta estamos hablando de 8 a 9 personas por una persona contagiada. Entonces, eso es lo primero que tenemos que centrar. ¿Por qué? Porque frente al relajamiento de muchas de las medidas, como es el uso de la mascarilla, y además tener mayor movilización de personas en un determinado espacio físico, entonces es natural que estén apareciendo pues mucho más casos como vemos ahora. Los síntomas son bastante similares, ¿no? La aparición de la fiebre, el malestar general, la sensación incluso, como podría darse en Delta, de la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, pero no ha sido tanto descrito hasta ahora en los casos estos dos aspectos últimos, como la pérdida del olfato y el gusto, como si el tema de la secreción nasal, o sea, aparece inicialmente como una gripe. Y hay un detalle que los pacientes reportan que tiene que ver con la sensación de picazón y ardor de la garganta, a diferencia de lo que Delta hablaba de dolor francamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que hoy incluso, como llegan a la consulta y no es el dolor típico que se venía reportando de COVID, dicen, ¿estaré con COVID o no? Yo creo que es un resfrío común porque lo que siento es un ardor. Igual hay que hacerse la prueba porque probablemente estamos frente a Omicron. Y más aún, después de que ya el ministro de Salud, el doctor Hernando Ceballos, haya expresado en la conferencia de prensa última hace 2 días que en Lima y Callao, por lo menos, la positividad para Omicron está por encima del 53%, lo cual habla de que ya es la variante predominante en Lima y Callao, y justamente es donde se concentra la mayor cantidad de población a nivel nacional, no sea respecto a otras regiones. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Primero, estos síntomas que hemos señalado, un inicio gripal, un inicio con secreción nasal, en vez del dolor típico de garganta, la sensación de ardor, pero después los demás síntomas asociados, fiebre, malestar general, puede haber pérdida del olfato, pérdida del gusto de igual manera, ¿no? Y lo que estamos viendo hasta ahora también es que Omicron, a pesar de la cantidad de casos que están habiendo, se están presentando casos de leve a moderado. No hemos visto todavía casos severos con respecto a la variante, y esto podría estar expresado en que mucha de la población que ha sido la que ha desarrollado la enfermedad es población también vacunada, lo cual hace de que tras estar vacunada sobrelleve bien la enfermedad. Hay un 10% de la población que ha presentado casos de moderados a severos, ojo, y este 10% de la población justamente es población no vacunada.
que también han sido datos expresados por el señor ministro de Salud. Ahora, lo que debe quedar bien claro es que no tiene la letalidad que se ha presentado con otras variantes, doctor Izquierdo. Pero hasta ahora, ¿ya? Ojo, hasta ahora no se ha reportado. ¿Ya? O sea, no podríamos todavía ser concluyentes en decir que no la tiene. ¿Ya? Tendríamos que decir de que hasta ahora, por lo menos, debido también a la cantidad de casos, no se ha reportado. Y como también le había señalado, teniendo en cuenta de que el 90% de los infectados son población vacunada. Ahora, la gente que llega a las unidades de cuidados intensivos, hace unos días conversábamos también con un especialista, nos explicaba que la gran mayoría son gente no vacunada, ¿no? Eso también hay que tener en consideración, ¿no? Efectivamente. Se ha visto un reporte de personas que han llegado a unidades de cuidados intensivos que son población no vacunada, algunos de ellos adultos mayores y con comorbilidades. Entonces prácticamente estas personas tienen 3 condiciones que son negativas y que agravan su condición. El solo hecho de ser una persona adulta mayor y con una comorbilidad ya lo predispone al desarrollo de una enfermedad grave. Y a eso sumar que no está vacunado, entonces la situación pues es mucho más agravante y preocupante todavía. Ahora, nos hacen algunas preguntas al interior del país, ¿no? Esta vez de Huancavelica. Nos preguntan, yo tengo aplicadas las 2 dosis, ¿tengo lo suficiente refuerzo como para poder contrarrestar un eventual contagio de Omicron? Importantísima pregunta, ya que también lo ha señalado el doctor Ceballos, de que Omicron se ha demostrado, de acuerdo a los reportes de la evidencia internacional, que podría burlar o escapar a algunos mecanismos inmunitarios que desarrollamos con la vacuna. Sin embargo, es sumamente importante la dosis de refuerzo para poder elevar nuevamente se podría decir, la cantidad de defensa circulante. Esto lo quiero señalar en términos muy sencillos para que nos entienda la población. La cantidad de las defensas circulantes las elevamos con una dosis de refuerzo y con esto pues tenemos una mejor posibilidad de hacerle frente a esta nueva variante. Por ello, toda persona que tenga ya las 2 dosis de vacuna, pero que hayan transcurrido más de 90 días de haberse administrado la segunda dosis, debe ya buscar su tercera dosis. Vemos que hay muchas personas que se suponen con 2 dosis lo suficientemente fuertes y dicen, no, yo para qué voy a ir a buscar una tercera dosis, a pesar de que ya han pasado más de 3, 4, 5 meses de haberse administrado la vacuna, toda vez que también la evidencia ha demostrado que hay una tendencia a una relativa disminución de la inmunidad pasado un periodo pues de tiempo como el que acabamos de señalar. Desde Moyobamba nos preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si se detecta un caso en la familia? ¿Cómo es que se debe de actuar? ¿Cuáles son los primeros pasos aconsejables, doctor Izquierdo? Importante porque hoy, tras 2 años ya de haber transcurrido la pandemia, ya tenemos que ser mucho más proactivos. Hay una experiencia acumulada de cómo actuar respecto a COVID-19 y hoy las personas frente a cualquier sintomatología como la que ya describimos, malestar general, fiebre, dolor de garganta, no podemos vacilar o dudar de que pueda tratarse de COVID. Más aún en este contexto en el que ya declarada la tercera ola, están subiendo los casos. Ojo, o sea, hoy si yo dentro de mi familia empiezo con síntomas, no puedo dudar, no puedo decir de repente no es COVID y sigo compartiendo con los miembros de mi familia y sin usar mascarilla. Inmediatamente que presente los síntomas, la persona debe de colocarse doble mascarilla y aislarse en el hogar. Es lo primero que debe hacer, aislarse en el hogar. Una vez aislado, debe de asignarse una sola persona a su cuidado. Esta persona que se asigne a su cuidado es la persona que debe de garantizar el tema de los alimentos, de garantizar justamente el cambio de las ropas y estos aspectos. Pero el hecho de que esta persona esté aislada con doble mascarilla no quiere decir que solamente se quede ahí. Lo que debemos hacer es buscar una prueba para confirmar, ¿no? Debemos hacer una prueba para confirmar de que estamos frente a la infección por COVID-19, ¿no? Hoy el Ministerio de Salud ha ido haciendo que se amplíen incluso los puntos de toma de muestra en los establecimientos de salud, incluso en puntos de toma de muestras diferentes a los establecimientos de salud, similares a los vacunatorios, con la finalidad de que la población pueda acceder. Entonces, una vez que tengamos la prueba y esta se confirma, la persona debe de permanecer aislada, debe de permanecer en el domicilio, de ser el caso si tiene las condiciones para aislarse, o solicitar la posibilidad de aislamiento en un centro de aislamiento temporal, que son los denominados CAT, para evitar de que pueda generarse un brote intradomiciliario, que es como le llamamos, ¿no? O sea, de que otras personas más puedan en el domicilio afectarse. Ahora, es clave que la persona entienda de que hay algunos pilares importantes para su manejo.
Un primer pilar tiene que ver con el manejo sintomático. El manejo sintomático de la fiebre, el malestar general, que para ello es muy bien tolerado y bastante usado el uso del paracetamol, ¿no? Y como esta variante Omicron tiene la presencia de mucha secreción nasal, como le decía, como una gripe, el uso de antihistamínicos también está indicado, ¿no? Dígase la clorfenamina, cetiricina, loratadina. Estos antihistamínicos que ayudan muy bien para el control de las secreciones nasales, que son muy molestosas. Otro pilar clave para el tratamiento, de la mano con el manejo sintomático, es el reposo. La persona debe de suspender las actividades que hacía de la vida diaria. Hay personas que dicen, no, es como una gripe y sigo caminando por la casa o queriendo hacer cosas. Esto no solamente contribuye a la diseminación de la enfermedad en el hogar, sino también a que la persona pierda energías, ya que COVID-19 de manera general es una enfermedad muy energizante, quita muchas energías al cuerpo. Otro aspecto que es clave es la hidratación. La persona debe de hidratarse, debe de al menos consumir 1,5 litros a 2 litros de agua al día, por todos los ingresos. Esto es el agua que tome, que pueden ser, para que las personas lo entiendan, 2 litros de agua es más o menos 8 vasos en el día. Otro pilar que es clave es el control de la saturación. Hemos indicado desde hace mucho tiempo que las personas deben de contar con su pulsoxímetro en el hogar, este aparatito que en el dedo permite medir la saturación de oxígeno, la cual debe de estar por encima del 95%, y con eso las personas pueden estar tranquilas, ¿no? Y de la mano con el control de la saturación, el control de la temperatura, o sea, se podría decir el control de algún posible signo de alarma, ¿no? Y otro pilar clave es que las personas se mantengan alimentándose con una dieta pues rica en proteínas, ¿no? Principalmente, esto es consumir carne de pescado, de pollo, principalmente pechuga, ¿no? Pavita, mantener el consumo de vegetales verdes principalmente, ya que tienen un efecto antioxidante celular importante, frutas que aporten agua al cuerpo, como papaya, sandía, melón. O sea, este manejo, durante los 14 días que dure el aislamiento, contribuye de manera importante a sobrellevar la enfermedad y salir adelante. Ahora, respecto al periodo de incubación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con otras variantes, en este caso de Omicron, doctor? El periodo de incubación, en el caso de Omicron, se ha descrito un periodo de incubación algo más corto, por eso es que está habiendo una explosión rápida de casos, ¿no? Se habla de un periodo de incubación entre 3 a 4 días, muchas veces, pero siempre nosotros manejamos la media desde 1 hasta 10 días para COVID-19 de manera general, pero en este caso de Omicron estamos viendo que personas están teniendo contacto y a los 3 o 4 días ya están presentando síntomas y ya se están presentando casos, ¿no? O sea, 3 a 4 días se presentan síntomas, se hacen las pruebas y resulta que se trata de COVID-19, ¿no? Entonces, al hablar de un periodo de contagiosidad más corto, estamos hablando pues de una explosión mayor de casos, ¿no? Por ello es que al ser esta variante mucho más contagiosa, estamos teniendo un mayor número de casos en menor cantidad de tiempo. Y esto nos lleva a señalar que las personas mantengan de manera irrestricta las medidas de bioseguridad. El uso de la doble mascarilla es importantísima, sobre todo bien sellada al rostro, que proteja nariz, boca y mentón. Si es que la mascarilla la tenemos suelta, porque ojo, hay personas que están usando la mascarilla KN95, que es muy buena, que es una de las más seguras para el contexto comunitario, pero a veces la usan suelta. O sea, la mascarilla se ve floja respecto al rostro. Y el hecho de que esté floja no solamente está permitiendo la salida de los aerosoles que nosotros podemos expulsar, sino también el ingreso de los mismos. El lavado de manos. Hemos visto que las personas están abandonando un lavado de manos, como lo señalábamos al inicio, que debe de durar al menos 20 segundos, frotando de manera enérgica pues palmas y dorso de la mano y entre los dedos. Hoy las personas entran a un restaurante o a un mercado y se mojan las manos nada más. Hemos vuelto o estamos viendo que personas están volviendo a esa práctica ligera, lábil, de la forma de lavarse las manos. Y es importante también el mantenimiento del distanciamiento físico. Si estamos para el ingreso a un supermercado, incluso en las colas de los vacunatorios y en las colas que hemos visto estos días de las personas que se están haciendo pruebas, mantener el distanciamiento es importante para evitar justamente, ¿no?, estar muy cerca de personas que puedan emitir potenciales aerosoles infectantes. Estamos dialogando con el doctor Mario Izquierdo, él es el director ejecutivo de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, MINSA Lima. Doctor Izquierdo, los espacios ventilados, ¿cómo contribuyen a evitar una propagación mayor de esta variante? Agradezco su pregunta porque este detalle también es sumamente importante y lo estábamos pasando. El hecho de poder tener alguna reunión familiar en el seno de la burbuja de los que conocemos que están vacunados y hacerlo en un espacio abierto
reduce de manera importante la posibilidad de circulación de cualquier virus. Entonces, la contribución de los espacios abiertos es sumamente clave. Por eso hemos visto muchos negocios de comercio como han sido sacados de las paredes cerradas o de los locales cerrados hacia mesas en la calle o mesas en espacios tipo jardines, por ejemplo. Y además distanciando las mesas. Esto contribuye de manera muy importante. Por ello estamos viendo cómo, por ejemplo, en el caso de las playas, ahora para el acceso a playas, se han considerado estos box, ¿no? Donde las personas pueden ir hasta 4 personas en un box, dígase las personas de tu círculo, ¿no? O sea, la familia, pero la playa pues es un espacio totalmente abierto, ¿no? Donde las personas permanezcan con su mascarilla y se la retiran en el momento de entrar a bañarse. Esto contribuye a que no haya contagios en esta zona, por ejemplo, de baño, ¿no? Las personas tienen derecho a gozar de un día de playa, tienen derecho a ir a un restaurante, pero manteniendo todas estas medidas para poder garantizar la reducción importante de contagios. Ahora, ayer el doctor César Munaico, quien es el director de Vigilancia de Salud Pública y Epidemiológica del Ministerio de Salud, anunciaba que ya se están presentando los primeros casos de lo que se conoce como la flurona, ¿no? Que es la coinfección de la gripe y la COVID, ¿no? Fundamentalmente en las zonas de nuestra Amazonía, ¿no? ¿Cómo diferenciamos, doctor Mario Izquierdo, ¿no? Una gripe a una infección con COVID? Importante, porque flurona, claro, es la concomitancia entre flu, que es la influenza, con la enfermedad por coronavirus. Esta temporada es la temporada de aparición de casos de influenza o de gripe estacional, ¿no? Entonces es natural que frente a determinados escenarios donde hemos tenido alguna reducción o alguna cobertura algo menor para la protección contra influenza, haya la posibilidad de la concomitancia de estas dos enfermedades. Entonces también aprovechamos, antes de señalar los síntomas, de llamar a la población a que se acerque a los establecimientos, que ojo, hoy ya se está haciendo la vacunación de la influenza, de la mano también con vacunación por COVID, que es importante para estar protegidos. Algunos síntomas que pueden diferenciar el inicio de esta enfermedad, si de repente empiezo más bien con la gripe antes que con COVID, es que el debut de gripe inicia siempre y principalmente con secreción nasal rinorrea. Y es una secreción nasal tan a veces abundante que incluso hay la sensación de los ojos inyectados, que se le llama, ¿no? O sea, nos invita a lagrimear también, ¿no? Hay secreción nasal y lagrimeo, ¿no? Los ojos inyectados es ojos brillosos y se llenan de lagrimeo, ¿no? O sea, como si tuviéramos con, justamente, valga la redundancia, una gripe, ¿no? El taponamiento de las fosas nasales, hay mucho taponamiento de las fosas nasales, ¿no? Hay una voz nasal en la persona, ¿no? Cambia la voz, es como cuando estamos tapándonos la nariz, hacemos ese ejercicio y hablamos y la nariz está tapada, ¿no? Luego la fiebre, que va a aparecer, en algunos casos puede ser más alta que en COVID-19 y puede durar más días que en COVID-19. Para COVID-19 la fiebre pues, puede durar a veces 3 o 4 días, hay personas que no hacen más días de fiebre, son muy pocos los casos en donde se ha visto que la fiebre se prolonga. Podría aquí darse para el caso de COVID, de que si la fiebre se prolonga podría haberse sobreañadido alguna infección bacteriana, cuidado con eso. Sin embargo, en el caso de influenza la fiebre sí puede ser un poco más larga. Además, en el caso de la gripe, no va a haber pérdida del gusto ni del olfato, que sí podría estar presente en COVID-19, por ejemplo. Entonces, en estos casos de flurona, ¿qué cosa es lo que se ha detectado? Que frente a todo el espectro sintomático, donde los profesionales decían, ¿es gripe o es coronavirus? O sea, ¿es coronavirus o no es coronavirus? Que es lo que señalábamos cuando las personas en el hogar a veces dicen, no, es una gripe, yo no tengo coronavirus, similar a ello, ¿no? Frente a eso, ¿qué se hizo? Se sacó muestra para identificar ambos virus y se encontró de que se encontraba tanto el virus del coronavirus como el virus de la influenza. Y esto obviamente define la flurona, la concomitancia de las dos infecciones presentes en una misma persona. Lo importante es que en los casos que se ha presentado aquí en nuestro país han sido hasta ahora casos leves, ¿ya? Con todo el espectro sintomático molesto, pero sin ningún síntoma de agravamiento, ¿no? Entonces tenemos que para el caso de flurona, síntomas gripales, ¿no? Secreción nasal, voz nasal, ojos inyectados, fiebre más alta y prolongada. Para el caso de COVID, dolor de garganta tipo ardor, en este caso de variante Omicron, fiebre por menos días, pérdida del olfato y del gusto, ¿no? Entonces ya tenemos que ir mirando. No obstante, frente a cualquiera de los dos grupos sintomáticos,
acudir a hacerse la prueba para descartar COVID-19. Doctor Mario Izquierdo, ha sido un gusto conversar con usted, muy reconocido por esta comunicación, ¿no? Muy ilustrativa, ¿no? Que permite que quienes nos están sintonizando a esta hora puedan tener todos los elementos y conocer, ¿no? Cuáles son los síntomas y cómo actuar en estos casos. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Mario Izquierdo, director ejecutivo de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto, buen día, muy amable. Gracias, señor Hernández. Gracias, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.